Es muy posible que te estés inscribiendo en ofertas de trabajo que no existen. La creación de nuevas tecnologías ha revolucionado el mercado laboral hasta el punto de que las empresas se han inventado una estrategia por la que publican puestos de trabajo falsos simplemente con la intención de que postules y así sepan quién eres y obtengan información tuya para poder tirar de ti si te necesitan en el futuro. Los dos grandes problemas que toda economía debe evitar son la inflación, o sea, el aumento de los precios, y el desempleo. Los gobiernos en cualquier parte del mundo deben tratar que los precios no se incrementen demasiado y que toda persona que desee trabajar pueda encontrar un empleo fácilmente. Si la gente no tiene empleo, significa que no podrán contar con ingresos para comprar bienes y servicios. O sea, que las empresas no tendrán ventas y por lo tanto no obtendrán ganancias. Al no obtener ganancias, las compañías podrían incluso despedir a sus empleados actuales y el desempleo continuará aumentando. Durante el 2023, la inflación de los Estados Unidos no ha sido un problema. Mensualmente ha ido cayendo, pasando del 6% en enero hasta llegar al 3% en octubre. Sin embargo, el mercado laboral resulta bastante interesante. Por un lado, hay alrededor de 9,6 millones de puestos de trabajo vacantes. Esto significa que las empresas tienen un montón de posiciones que necesitan ser ocupadas de inmediato. Podemos ver cómo en los Estados Unidos la cantidad de posiciones laborales abiertas desde el año 2009 se ha multiplicado casi por 5, llegando a casi 10 millones en junio de 2023. Pero por otro lado, hay aproximadamente unas 6,5 millones de personas desempleadas que están buscando activamente trabajo. Aquí podemos ver una gran cantidad del desempleo desde 2021, cuando las empresas no contrataban empleados ya que las personas no podían salir de sus casas por la cuarentena del COVID-19. Pero en los últimos meses se volvió a incrementar y la tasa de desempleo alcanzó casi el 4% en octubre de 2023. Por lo tanto, podemos decir que actualmente hay 9,6 millones de puestos vacantes y miles de empresas buscando empleados. Pero también existen más de 6 millones de personas que no tienen trabajo. Entonces, ¿por qué no se llenan estos empleos con los trabajadores desempleados? No tiene sentido. Se nos ocurre un par de respuestas a esta pregunta. La primera se relaciona con el gobierno de los Estados Unidos y la segunda directamente con las empresas. Empecemos con el gobierno norteamericano. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos es una agencia del gobierno que se encarga de calcular los datos de empleo, desempleo, salarios y otros temas vinculados al mercado laboral americano. En palabras simples, calcula la cantidad de personas que buscan empleo y la cantidad de ofertas laborales que ofrecen las empresas. ¿Y cómo hace para determinar la cantidad de empleos disponibles? Para medir esto, realiza una encuesta de datos de empleos a unas 20.000 empresas en el último día del mes. Pero aquí está lo importante. Un puesto se considera vacante si cumple 3 requisitos. Primero, tiene que ser un puesto específico con una vacante disponible y deben existir requisitos claros como habilidades, nivel de educación o experiencia. Segundo, el trabajo debe comenzar en un plazo de 30 días. Y el tercer y último requisito es que debe existir un proceso de selección en curso, o sea, la empresa tiene que estar reclutando activamente trabajadores para ese puesto, como la revisión de currículos o la evaluación de candidatos para ocupar esa posición. Teniendo en cuenta estos 3 requisitos, no parece demasiado difícil calcular la cantidad de ofertas laborales abiertas. Sin embargo, hay empresas que tienen muchos anuncios de empleos, pero esto es así porque suelen despedir a muchos empleados y necesitan nuevos trabajadores para cubrir los cargos. Esto se llama alta rotación de personal. La rotación de personal indica la cantidad de personas que dejan su trabajo en la empresa y cuántas nuevas ingresan a trabajar en ese mismo puesto. Entonces, el problema en la medición de ofertas disponibles se encuentra en que algunas empresas tienen una alta tasa de rotación de personal. O sea, la compañía contratará muchos empleados, pero solo porque muchas personas se han ido antes. Y por lo tanto no significa que se estén creando nuevos puestos de trabajo porque les esté yendo muy bien y necesiten más mano de obra. Así, el número de ofertas laborales se incrementa pero artificialmente. Un ejemplo de empresa con alta rotación de personal es Amazon. Se trata de una de las empresas más grandes del mundo y durante 2022 registró poco más de 1,5 millones de empleados. Pero esto también significaba 67.000 empleados menos con respecto a 2021.
Incluso durante marzo del 2023 se anunció el despido de 9.000 empleados, alcanzando durante el año entero un récord de 27.000 empleados despedidos. Sin embargo, es común ver todo el tipo de ofertas laborales de Amazon en los sitios como LinkedIn, Indeed o Glassdoor. Es más, en septiembre del 2023, Amazon informó sobre la contratación de 250.000 empleados, pagando más de $20 por hora y realizando la mayor inversión de su historia en salarios. Entonces, ¿cómo es posible que Amazon contrate tantos empleados pero que al mismo tiempo despida mucha gente? Pues por lo que te hemos contado antes, la alta rotación de personal. Amazon tiene una tasa de rotación del 150%, lo que significa que al tener 1,6 millones de empleados, Amazon contrata más de 2 millones de personas cada año. De estos nuevos empleados, solo un tercio permanecen en la empresa por más de 90 días. Es decir, Amazon contrata mucha gente, pero mucha más deja la empresa en un corto tiempo. Por lo tanto, existe tanta rotación de personal que la compañía no se molesta en eliminar ofertas de trabajo una vez contrata a alguien para cubrir un puesto, ya que este empleado trabajará solo por un corto plazo y pronto deberán buscar a otro. El personal se incorpora y sale continuamente casi al mismo ritmo, por lo que cientos de miles de puestos permanecen abiertos en todo el país. Amazon también pone muchas ofertas de trabajo online, especialmente para trabajos con salarios altos. Pero aquí está el truco. Publican un montón de puestos, pero en realidad solo necesitan cubrir un pequeño número de ellos. A veces, aunque estén despidiendo a más personas de las que contratan, siguen mostrando que tienen un montón de puestos disponibles para atraer a los mejores candidatos. Otras grandes empresas de consultoría y tecnología financiera aplican esta técnica. La idea es mantener estos puestos abiertos para atraer a los profesionales más cualificados y rechazar a quienes no cumplen exactamente con los requisitos. Estas prácticas no son ilegales, pero sí crean una diferencia entre la cantidad que se calcula que hay de empleos disponibles y la realidad de cuántos están realmente disponibles para ser ocupados. Bien, hemos visto la primera razón por la que existen tantas ofertas de empleo abiertas mientras que millones de personas no pueden conseguir un empleo. La segunda y principal razón es responsabilidad de las compañías, que publican algo llamado empleos fantasmas. Es decir, anuncian en los portales una oferta laboral que no existe, y en realidad la compañía no busca contratar nuevos trabajadores. Pero, ¿por qué hacen esto? Veamos, en el mundo laboral las cosas han cambiado mucho. Ahora las empresas buscan empleados anunciándose en varios portales diferentes. Esto les ayuda a encontrar más personas interesadas y con muchos conocimientos. Algunos trabajos ni siquiera necesitan que estés en la oficina todo el tiempo. Esto es lo que se conoce como trabajo remoto. Así, las empresas pueden elegir a los mejores candidatos sin importar dónde vivan. Entre las ventajas que ofrece el trabajo remoto se anuncian generalmente mayor flexibilidad de tiempo de trabajo, posibilidad de vivir y de trabajar donde uno quiera y un mayor ingreso de dinero al no gastar en transporte. Entonces, ¿por qué las empresas publican trabajos fantasmas? Estos trabajos se anuncian para recopilar información, ya sea de posibles nuevos empleados o sobre la competencia. Es decir, las compañías hacen esto debido a dos razones. La primera es que generan una especie de base de datos de talentos, acumulando currículos y perfiles de individuos interesados en trabajar en esa compañía. Esto resulta valioso si en algún momento necesitan cubrir un puesto de manera urgente. Simplemente observan en su base de datos y llaman al candidato. Otra razón para esta práctica es obtener inteligencia empresarial, o en inglés Business Intelligence. Es decir, se trata de obtener información sobre tus competidores para utilizarla en beneficio propio. Pero ¿de qué manera se obtiene información sobre los competidores cuando se publican trabajos fantasmas? El secreto se encuentra en estos portales online donde se publican ofertas laborales. Al navegar en estos sitios, como por ejemplo LinkedIn, las empresas pueden obtener datos valiosos sobre la competencia. Observan cuántas compañías están buscando empleo en el mismo campo, cuánta rotación de personal tienen y qué habilidades son las que más están demandando. Todo esto se convierte en información útil que puede ayudarles a tomar decisiones más informadas en el futuro. Por ejemplo, imaginemos dos restaurantes que funcionan en la misma calle llamados A y B. El restaurante A cree que le está pagando un sueldo muy alto a sus empleados, ya que sus ganancias son cada vez menores, y cree que su competidor, a quien le va mejor, el restaurante B, le estaría pagando un sueldo más bajo a sus empleados.
pero esta información no es fácil de obtener. Entonces, el restaurante A intentará averiguar el sueldo de los empleados del restaurante B, ofreciendo un trabajo fantasma en los portales. De esta manera, el restaurante A recibirá la postulación de empleados del restaurante B y por medio de entrevistas podrá preguntar y saber el sueldo que estos empleados reciben, o sea, el sueldo que paga el restaurante B. Esta es una forma de obtener información secreta de la competencia publicando trabajos fantasmas. El mercado laboral actual también está influenciado por la situación económica y las decisiones que las empresas tomaron durante la pandemia, ya que algunas empresas contrataron a más personas de las que realmente necesitaban. Ahora están intentando gastar menos dinero en salarios para obtener más ganancias. Por ejemplo, si una pequeña empresa dedicada a la venta de sillas de madera obtiene $100 de ingresos por sus ventas y gasta $30 en el salario de su empleado y $20 en el costo de la madera, la ganancia de la empresa es de $50. Pero si la empresa reduce el salario de su trabajador y ahora le paga $15 en lugar de 30, la ganancia de la empresa ahora es de $65. De esta manera, la empresa ha aumentado sus ganancias en un 30% simplemente pagando menos salario. Pero por otro lado, los trabajadores se han acostumbrado a ciertos niveles de sueldo y no quieren aceptar salarios más bajos después de haber ganado cierta cantidad de dinero durante la pandemia. Pero si la empresa realiza una publicación en línea ofreciendo un empleo con un salario más bajo que el que la empresa paga actualmente, puede que el actual trabajador se vea obligado a aceptar una reducción de su salario para no perder su empleo. Por lo tanto, las empresas también pueden publicar nuevas oportunidades laborales en línea, pero en realidad no tienen la intención de cambiar de personal, sino que sus empleados acepten una reducción en su sueldo. Según una encuesta hecha por Clarify Capital, consultando a 1.000 gerentes de contratación de distintas compañías, el 68% de los trabajos que se publican han estado disponibles por más de un mes, mientras que el 10% dejaban las ofertas abiertas durante más de 6 meses. Esto significa que muchas publican trabajos que en realidad no tienen intención de cubrir. Siguiendo con la encuesta, cuando le preguntaron a los gerentes de contrataciones por qué publicaban trabajos fantasma, la mitad de ellos respondieron que la empresa siempre está abierta a nuevos empleados, mientras que más del 43% dijo que lo hacían para mantener a los empleados motivados y también para dar la impresión de que la compañía está creciendo. Esto también hace que la empresa parezca más grande y exitosa de lo que realmente es, lo cual puede ser bueno para los inversores y clientes. Esta estrategia es útil para las empresas, pero puede ser frustrante para las personas que buscan empleo, ya que gastan tiempo y esfuerzo solicitando trabajos y asistiendo a entrevistas para puestos que en realidad no existen. En resumen, la aparición de trabajos fantasma se debe a la necesidad de las empresas de construir reservas de talentos y obtener información valiosa sobre el mercado laboral y la competencia. Además, las empresas buscan manipular a sus empleados realizando publicaciones en línea, ya sea para motivar o amenazar con una pérdida del puesto de trabajo si no aceptan sueldos más bajos. Por lo tanto, todo esto ha hecho que se publique una mayor cantidad de oportunidades laborales de las que realmente existen. Sin embargo, por muy beneficioso que parezca hacer estas cosas, las empresas también se están convirtiendo en víctimas de los cambios generados por las nuevas tecnologías, y con el tiempo les resultará cada vez más difícil encontrar trabajadores realmente buenos. La primera razón por la que las empresas ya no pueden encontrar trabajadores buenos, a pesar de que millones de estadounidenses están buscando empleo, es porque han hecho que contratar a las personas adecuadas no tenga sentido. Antes los trabajos como ser farmacéutico o gerente de un banco eran roles que requerían de mucha experiencia y conocimiento específico. Un farmacéutico debía estar familiarizado con las fórmulas para preparar medicamentos, mientras que un gerente bancario tomaba decisiones sobre quién calificaba para un préstamo. Entonces las empresas se esforzaban por retener a los empleados talentosos y estos eran valorados con muy buenos sueldos. Las compañías se encargaban de preparar a sus empleados dándoles conocimientos y herramientas, por lo que era común que las personas dedicaran toda su carrera a una sola empresa. Decidían ser leales. Sin embargo, gracias a la tecnología, algunas tareas difíciles que hacían los empleados, como los gerentes de banco o farmacéuticos, ahora son más fáciles. Por ejemplo, los farmacéuticos ya no tienen que mezclar manualmente los ingredientes para hacer medicinas, sino que una computadora les dice cómo preparar un medicamento como si fuese un robot de cocina. Hoy en día los gerentes bancarios usan programas informáticos de evaluaciones de crédito para decidir quién puede obtener un préstamo.
Es decir, la tecnología les echa a los trabajadores una mano para hacer estas cosas más rápido, más simple y más eficaz. Entonces, estos cambios tecnológicos han hecho que algunos trabajos sean más fáciles de realizar, pero también más fáciles de reemplazar. Las empresas ya no valoran tanto la lealtad de los empleados como antes. De hecho, un estudio realizado en los Estados Unidos demostró que las personas que cambian de trabajo cada pocos años ganan más dinero que aquellos que permanecen mucho tiempo en la misma empresa. Estos cambios en el mercado laboral han llevado a que las empresas eviten invertir grandes sumas de dinero en entrenar a nuevos empleados, ya que tienen el temor de que estos trabajadores puedan dejar la empresa al poco tiempo. Por eso buscan contratar a personas que ya tengan el conocimiento necesario para el trabajo desde el principio. Entonces, muchos trabajadores se ven obligados a aprender nuevos conocimientos por su cuenta, a través de cursos, programas de capacitación o incluso títulos universitarios más avanzados. Esto genera que el mercado laboral sea cada vez más competitivo y exigente. Una consecuencia de esta situación es que algunas empresas deciden contratar trabajadores extranjeros que poseen visas H-1B, es decir, una visa de trabajo que permite a las empresas contratar personas extranjeras para que trabajen y vivan en los Estados Unidos. Actualmente se calcula que el 30% de los trabajadores que llegan por trabajo a los Estados Unidos son desarrolladores de software para aplicaciones. Google es la empresa que más trabajadores con visas H-1B emplea, mientras que India es el país con más visas obtenidas. Las personas que obtienen la visa H-1B pueden trabajar para una empresa específica en Estados Unidos durante un periodo de tiempo limitado, por lo general hasta un máximo de 6 años. Esto significa que si estos empleados pierden su trabajo, tienen 60 días para encontrar otro empleo y así quedarse en Estados Unidos. Pero en caso de no encontrarlo, pueden ser deportados y volverán a su país de origen. Esto beneficia a las empresas americanas, ya que los empleados con este tipo de visas serán más dependientes de su trabajo y así las compañías se aseguran de tener empleados leales durante 6 años. En realidad, las empresas no suelen admitir públicamente que tienen dificultades para encontrar empleados calificados, ya que esto podría impactar negativamente en el valor de sus ventas. Imagina que los directores de Google dicen en público que los motores de búsqueda de sus páginas web no están funcionando lo suficientemente bien porque no pueden encontrar ingenieros que cuenten con el conocimiento adecuado para solucionar este problema. ¿Qué es lo que sucedería? Lo más probable es que la gente deje de hacer búsquedas en Google y empiece a usar otros buscadores como Bing de Microsoft, por ejemplo. Por lo tanto, los directores de las empresas deben manejar la información de sus empleados con cuidado. Otra razón por la que las empresas tienen dificultades para contratar a personas capacitadas debido a los cambios tecnológicos es porque mucha gente está eligiendo trabajar por su cuenta, o sea, de manera independiente. El número de trabajadores independientes se ha incrementado en los últimos 10 años, pasando de 14,5 millones en 2013 a 16,5 millones en 2022. Hoy en día hay más oportunidades para trabajar de forma independiente gracias a plataformas como Etsy, Amazon, Uber, Fiverr, YouTube y muchas otras. Aunque tener un negocio propio puede ser arriesgado, hay más personas dispuestas a asumir ese riesgo en lugar de tolerar un jefe, pasar por muchas entrevistas de trabajo o buscar empleos que quizás ni siquiera existen realmente. Entonces, hemos visto cómo las nuevas tecnologías han hecho que las empresas puedan recurrir a ciertas prácticas legales, pero poco honestas, como publicar trabajos fantasmas. Sin embargo, ¿son estas mismas estrategias las que pondrán en riesgo el futuro de las empresas? Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.